Son 3 décadas de destierro y desunión. 30 años de duro exilio, extranjero domicilio. Qué pena de son que canta, errante generación. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. Mi nombre es Alberto Müller. En el día de hoy Cuba y su historia se adentra en la historia dura, la historia dramática, la historia dolorosa, la historia que nunca debió haberse escrito. Me refiero al maltrato en Cuba a las mujeres presas, a la mujer cubana. O sea, la mujer cubana además ha sido una gloria de Cuba siempre. Pues hoy vamos a tener, diría no solamente un programa, vamos a tener 2 programas, uno atrás del otro. Con nosotros está Angélica Garrido, además de que está vinculada al Partido Republicano de Cuba, una organización de activistas cubanos de por sí muy seria y muy profesional, y además hermana de María Cristina Garrido, que recientemente en Miami hasta se hizo un homenaje sobre su hermana, ¿no? Por un libro de poesía que escribió. Bienvenido a Cuba y su historia, Angélica, ¿cómo tú estás? Gracias, Alberto, por la invitación, de permitirme, por supuesto, ser parte de Cuba y su historia. Qué bueno tenerte entre nosotros. Sabíamos de ti, sabíamos de tu hermana. Sufrimos mucho todos por los maltratos a la mujer cubana. Es algo que desde Cuba y su historia hemos denunciado sistemáticamente, porque es una de las cosas más incongruentes, incomprensibles de la historia reciente de Cuba. O sea, el odio del comunismo cubano hacia la mujer cubana. Pero bueno, te tenemos con nosotros. Háblanos un poco de ti, de dónde naciste, de tu hermana, y después vamos a adentrarnos ya en la temática dura, pero bueno, un poco para que los amigos televidentes te conozcan un poquitico más. Sí, yo soy de Quibicán, un pueblo que amo muchísimo y extraño y añoro. Soy madre de 2 hijos maravillosos, Jonathan y Michael David, casada con Luis Rodríguez Pérez, que ha sido el héroe de las hermanas Garrido, ha sido el portavoz de todo el sufrimiento y de todo lo que a través de estos años hemos pasado en la prisión política dentro de Cuba. Desgraciadamente, soy huérfana de madre y padre. Mis padres murieron el primer año que estábamos nosotras en prisión. Estando ustedes en prisión. Estando nosotras en prisión. Qué duro, ¿eh? Sí, murió mi padre. 3 meses después fallece mi mamá, porque es la tristeza sobre tristeza que tenían, que no podían... O sea, las hijas presas. Exactamente. Papá. Exacto, y que estaban viejitos, estaban ya un poquito deteriorados, y entonces este dolor y este estrés y esta tortura psicológica a la que ellos fueron sometidos porque sabían que sus hijas eran inocentes, que estaban presas porque se manifestaron de manera pacífica, porque estaban exigiendo los derechos. Sí, no, es inconcebible, Angélica, que por ejemplo la manifestación del 11 de julio, que es una manifestación pacífica. Exacto. O sea, ahí no se agredió a nadie, ahí no iba dirigida a tomar ningún frente militar, ninguna estación de policía. No. Es increíble cómo las maltrataron, sobre todo a las mujeres y a los menores de edad. Exacto. Una de las cosas que más resaltó de esa situación es el maltrato a la mujer y a los menores de edad. Pero sigue con tu historia, que la invitada aquí eres tú. La manifestación que se hizo en mi pueblo, liderada por María Cristina Garrido, fue una manifestación muy bonita, muy digna. Yo en el juicio nosotros dijimos, sí, nosotros salimos de manera digna y honorable. No se hicieron, o sea, no fue violenta, no hubo actos. No hubo acciones de violencia. No hubo acciones de violencia, no se rompieron tiendas, no se hizo nada de eso, fue totalmente pacífica. De hecho, la policía prácticamente no estaba. Había una pequeña brigada de boinas rojas, y nosotros cuando pasamos por el frente donde ellos estaban, pasamos todos, los de la marcha, con las manos hacia arriba.
Ahí no hubo ningún encuentro ahí. No, no, para nada, nunca hubo un encuentro, ni un enfrentamiento, para nada. Nada violento, todo lo contrario, todo fue de manera pacífica. Y eso fue algo que nosotros les dimos. Nosotros los opositores no somos ni personas violentas, no somos delincuentes. Nosotros simplemente somos activistas de los derechos humanos. Y lo que queremos es demostrarle al mundo que en Cuba han sido todos los violentados y arrancados los derechos del hombre. Y después de la manifestación, ahí cayeron las dos presas, tu hermana y tú. Sí, después de la manifestación que nos fuimos a las casas, al otro día salimos mi hermana y yo por las calles porque todo aparentemente estaba normal, estaba tranquilo. Allí surgió el arresto arbitrario, el arresto violento. Allí nos detuvieron. ¿A las dos? A las 2. El carro se puso en el medio de la calle, las motos con los de la seguridad del Estado, eran como 10 personas alrededor nuestro. Allí yo empecé a gritar auxilio Quibicán, a mi pueblo, que quería que saliera mi defensa. Como nosotros salimos al otro día en defensa del pueblo, pues yo pensé que iba a ser algo recíproco. Yo entiendo que tenía miedo. Es triste y doloroso, pero bueno, es entendible. O sea, que cayeron presas al día siguiente. Exactamente, al día siguiente, el 12 de julio, a las 10:30 de la mañana. Nos violenta la policía, yo empiezo a gritar auxilio Quibicán, ellos arremeten sobre mí, me tapan la boca, me cogen por el cuello y entonces dicen, porque a ti lo que te gusta es la violencia. Así mismo, vino Mato, el policía que arremetió contra mí, que me perdí el conocimiento de la violencia que ejerció del conmigo. golpe que te dieron, los golpes. Exacto, me pusieron la mano aquí en el cuello para que yo no me moviera, o sea, y entonces me desmayé. Perdí el conocimiento, di en sí cuando me dejan caer al piso. Bueno, esa es la primera tortura, entonces. Exactamente. Ahí te golpearon y caíste sin conocimiento. Exactamente. Me dio un golpe en la espalda, en la cabeza. Mi hermana ya me estaba esperando dentro del carro, que ni tan siquiera era una patrulla. Era el carro del jefe de la policía de Quibicán. En el carro comienza la otra tortura, que fue muy, muy violenta, Alberto. Para que las personas que estaban de espectadores viendo todo lo que ellos estaban haciendo, nuestras cabezas las inclinaban, nos empujaban al fondo del carro. No podíamos respirar. Entonces, nuestro intento por poder adquirir una mejor postura, ahí es donde me cogen la mano y estos dedos me los ponen aquí atrás. Te lo fracturaron. Exacto, los tendones afuera, yo tengo lisiada la mano. Un dolor increíble que producto de esa tortura física, yo me oriné encima, porque no podía aguantar el dolor. Sí. Hasta que llegamos a la policía, que también todo fue violento, extremadamente violento. O sea, esta tortura fue en el carro, en el carro, exactamente, en el carro, desde el lugar de la detención hasta que llegamos a la policía. A la estación de policía. A la estación de policía. Todo fue con estos dedos hacia atrás. No podía respirar, no podía gritar, no podía hacer nada, un dolor. Y el dolor terrible, ¿no? Terrible. No recibimos atención médica, no recibimos nada. Me cambié de ropa porque estaba orinada. No pude ver a mi familia, despedirme de mi familia. Las esposas nos las pusieron atrás con las manos en la espalda. No puedes respirar, no puedes tener una buena postura, tienes una mano prácticamente fracturada. A mi hermana le dieron una patada que llevaba puntos en la pierna con una de las botas. ¿En el tobillo? En el tobillo, con una de las botas de los guardias. Tampoco recibimos ningún tipo de ayuda hasta que nos fuimos conducidas al técnico de San José. Que ahí yo digo que empieza... ¿Una unidad policial? No, el técnico de San José es donde te van a estar instruyendo, estás bajo una investigación sin abogados, donde tú estás contando lo que te pasa y ellos ponen lo que se les place.
Claro. Al punto que no firmas documento porque tú le dices, no, eso no fue la declaración que yo les hice a ustedes. Por tanto, No la firmo. y consiguiente yo no te voy a firmar. Y entonces ahí estuvimos desde el primer día plantadas. Esto es algo bien Complicado, ¿no? y difícil. Y doloroso además, porque tú estás hablando y yo estoy sintiendo el dolor. Mira tú qué fenómeno. Ajá. Allí nos encontramos a personas que también fueron detenidas de Bejucal, de pueblos cercanos, de Artemisa, San Antonio de los Baños, San José de las Lajas, pueblos cercanos. Claro, aquí ubican. Exactamente. Estaban en ese lugar donde a cualquier hora de la noche, no sabía si era de día, si era de noche, a qué horas comías, a qué horas desayunabas, no se sabía nada, la luz totalmente encendida. Era una celda, para que puedan entender, extremadamente estrecha. Con una mano tocabas una pared, con la otra tocabas la otra pared. ¿Y ahí estuviste con tu hermana o Y ahí estuve con mi hermana 4 días. 4 días estuve con mi hermana porque al estar nosotras en huelga de hambre, estuvimos 3 días sin tomar agua y todos los demás días sin comer, nos separan. Mi hermana se me desmaya, yo la recojo del piso del baño, la pongo sobre el colchón. Yo no podía subir hacia arriba, en la parte de arriba de la litera, era una litera de mampostería para que puedan entender, de concreto, con un colchón no podía subir porque no tenía escalera, no tenía manera de subir, estaba tan débil. Y tienes los brazos, los dedos fracturados. Exactamente, la mano fracturada. Me tuve que acostar en el piso a cuidar a mi hermana. Hasta que siento que abren la puerta, a ella se la llevan, no me dan explicaciones, no sé dónde está ella, me la secuestran, está desaparecida, hasta 18 días después. O sea, no supiste de ella en 18 días. Exactamente, yo no sabía dónde estaba mi hermana, totalmente desaparecida. Cuando regresa, lo primero que le sucede, yo estaba en esa celda sola, lo primero que le sucede a María Cristina es que le da un ataque de claustrofobia, porque me dice, mi hermana, no puedo respirar, ¿cómo tú has aguantado tanto tiempo aquí? La calmé, ella se desvistió para poderse bañar y cuando yo la veo, su desnudez extrema, toda su espalda, debajo de la espalda, en la zona de abajo, todo estaba negro, morado. Golpeada. Golpeada completamente y entonces yo le digo, ¿qué te pasó? Y ella me explica todo lo que le hicieron. Increíble. A ella la golpeaban, iba caminando y le ponían traspiés para que cayera. Para que se cayera. Exactamente, le daban por la cara, se orinaban también encima de ella. Y todo para que ella gritara, viva Fidel y vive el comunismo. Y mientras la golpeaba, todo se escuchaba. Ella también fue testigo. Qué salvajada, ¿eh? De las golpizas que les daban, aún más severas a los hombres, ancianos inclusive, y niños, como usted mismo mencionó. Wow. Eso fue terrible. En ese lugar estuvimos un mes, exacto. O sea, esto que acabas de contar es ahí En el técnico de San en José. el técnico de San José, Sí. un mes. A ella, para situarlos en el tiempo, ¿no? En el lugar donde estuvo secuestrada esos 18 días, Alberto, se llama la antigua prisión del SIDA en San José. Esa prisión se activa porque eran tantos los manifestantes que ellos encarcelaron y detuvieron. Era otro edificio. Exactamente, un lugar aparte, Claro. que en el lugar donde yo estaba no había espacio para todos. Y entonces por eso es que ellos activan esta antigua prisión para personas enfermas de SIDA y ahí secuestran y ahí encierran a muchos manifestantes del 11J. En ese lugar estaba mi hermana María Cristina, sola, porque como opositora no le permitían estar
junto a las demás presas del 11J. Sí, mi hermana estuvo sola. Se dividía una reja en este destacamento y otra reja en el otro destacamento. Todas las presas veían cómo en las condiciones que mi hermana llegaba después de las torturas y después de los golpes. Recuerdo que una de ellas que conocí en la prisión sufrida, ahí en el Guatao, me decía: Angélica, nosotras fuimos testigos de todo lo que le hicieron a tu hermana María Cristina, porque lo vimos y por eso lo testificamos. Después que la dejaban y se iban, nosotros le decíamos: Mari, ya puedes llorar, ya se fueron. Y ahí mi hermana comenzaba a llorar y a desahogarse porque le dolían los golpes. Increíble. Amigos de Cuba, su historia, estamos siendo testigos de un testimonio aterrador, hay que decirlo en su palabra más gráfica, ¿no? O sea, el maltrato y la tortura a María Cristina Garrido y a Angélica Garrido, que está hoy con nosotros acá, su hermana sigue presa. Pero cuando vimos estos testimonios, esta salvajada, esta cobardía, yo diría que la palabra más gráfica para ellos, me refiero para la guarnición, para los guardias, para la policía, esto es de cobardes. O sea, golpear a una mujer indefensa, joven, es la cobardía más degradante que por lo menos yo he escuchado en mi vida. Le agradecemos mucho con lo que está con nosotros Angélica, pero bueno, vamos a seguir. El programa tiene que seguir porque estos testimonios los estamos compartiendo para que los que todavía no saben lo que es el comunismo cubano, lo que es la tortura, la violación de derechos humanos, pues con Angélica lo van a saber. Pues volvemos contigo, Angélica. Has estado contando un testimonio único, aterrador, o sea, y te agradezco mucho porque tienes mucho valor de poderlo contar. O sea, hay personas que no pueden. Entonces, exacto, sí. Las prisiones, y más a nosotros los presos políticos, nos deja secuelas de por vida, secuelas psicológicas por el dolor. Pero hay algo que me gustaría resaltar, y es que las prisiones en Cuba están diseñadas para secar el alma, para torturarte y matarte lentamente. Pero nosotras somos mujeres de fe. Y entonces, en todo este transitar por el valle de sombra de muerte, como dice el Salmo 23, nos crecimos espiritualmente, nos crecimos con una visión política, nos crecimos como personas también, porque nos humanizamos muchísimo en la prisión, con los presos comunes. Y entonces yo le doy gracias al Señor por mis cadenas, las cuales llevé con orgullo desde que entré a la prisión, las cuales aún mi hermana María Cristina lleva con mucho orgullo. No nos secó el alma la prisión, nos crecimos. Claro. Pero eso es por la fe. Exactamente. O sea, estaba Dios contigo. Dios estuvo con nosotros todo el tiempo y no permitió precisamente que el dolor, que las torturas nos quebrantaran. Tampoco permitió que las amenazas a las que fuimos sometidas, que las torturas psicológicas también, que continúan en las prisiones cubanas a los presos políticos, las torturas físicas, a privarnos de nuestra libertad y estar confinados en un pequeño espacio donde apenas hay luz. No nos quebraron, no nos quebrantaron, todo lo contrario, nos hizo mucho más fuertes. Claro. Lo que no nos mata, como decimos, sí, nos hace más fuertes. Sí, cuando hay fe en Dios, hay más fortaleza. Exacto. Hay más fortaleza. Y te quería preguntar, ¿cómo está tu hermana después de todo esto que tú has contado? ¿Qué sabes de ella, los contactos que tu familia ha tenido con ella? ¿Cómo está? Sí, ella, podemos decir, de cierto modo,
que a pesar de todo lo que ha vivido, a pesar de lo que sabe que tiene que seguir viviendo, porque todavía le faltan años por cumplir, está fuerte en su espíritu. Qué bueno. ¿Cuánto le falta? 2 años. Le faltan casi 4 años Por cumplir. por cumplir. Y quisiera, Alberto, que esto es un tema muy interesante, la sentencia de María Cristina Garrido. Porque María Cristina Garrido tenía que haber salido de libertad junto conmigo el 10 de julio del 2024. Su sentencia subió a 7 años por un falso testimonio que se dio en el día del juicio por el policía Gervasio Escalona Escalona. Gervasio Escalona mintió en el juicio y además cambió su declaración original 4 veces. Ellos vinculan a María Cristina Garrido en una riña tumultuaria que no tuvo nada que ver con la manifestación pacífica que hubo en Quibicán. No tuvo nada que ver. La vinculan ese día en la noche diciendo que él de soslayo, porque no había ni electricidad, él de soslayo ve a una rubia que lo golpea por detrás. Esa es la única declaración que él dio. Ellos se agarran de eso, se llevó testigos diciendo que María Cristina nunca salió de su casa. Es más, tenemos también el argumento de la seguridad del Estado que se llama Richard Castillo, que era el agente que estaba vigilando la casa ese día en la noche y que además le dice al policía, no lo hagas porque nosotros estábamos vigilando la casa. Claro. Pero como mi hermana María Cristina mantenía un activismo tan activo, mi perfil en ese tiempo, antes de estar en prisión, era mucho más bajo, por maneras estratégicas. Mi hermana no, mi hermana hacía sus campañas y entonces el jefe de la policía la tenía sentenciada. Y una vez se lo dijo, la amenazó. Vamos a ir por ti y te la estamos fabricando. ¿Comprende? Cuando ya yo salgo de prisión, en una de las entrevistas con la seguridad del Estado, este señor Richard Castillo le dice a su superior, a su jefe, jefe, el caso de María Cristina está desestimado, porque yo personalmente estaba vigilando la casa, María Cristina no salió en la noche. Ellos saben que se mintió en el juicio, ellos saben que María Cristina no participó en esa riña tumultuaria. O sea, que inventaron la historia de una riña para ponerle más años. Para ponerle más años, así mismo, Alberto. Entonces, cuando tú preguntas y cuando tú dices, bueno, ¿por qué tanta injusticia? Y ellos lo saben, simplemente lo que quieren es torturarla psicológicamente. Mi hermana representa una bandera, mi hermana es parte y es líder de la oposición dentro de Cuba, y ellos lo saben. También a María Cristina Garrido, por el libro escrito Voz Cautiva, se le otorga una beca en Frankfurt, Alemania, por el Pen Club Internacional. Ellos también lo saben. Claro. Y todo lo que están haciendo es torturándola psicológicamente. Sí, tratar de destruirla. Exactamente. Esa es la táctica. Pero María Cristina Garrido tenía que haber estado en libertad el mismo día que yo salí, el 10 de julio del 24. Qué cosa más... Sí. Es increíble. Ahora, volviendo al tema, porque vamos a hacer un segundo programa sobre el mismo tema, porque falta, hay demasiadas cosas que contar, ¿no? Cuando hablamos de las torturas que ya tú contaste, ¿qué dejan eso en ti, Angélica? O sea, ¿qué sentimientos dejan en una mujer como tú, que es joven, que es fuerte, que además tienes 2 hijos, tienes un esposo, tienes una familia bonita? ¿Qué deja en Angélica esa experiencia? Bueno, a pesar de ser heridas de guerra, porque son heridas de guerra, a veces hay que tener un equilibrio, porque bueno, somos hombres de fe. Sin embargo, a veces te llenas de un dolor
que va mutando, que va cambiando, que se va convirtiendo en ira, Que va por dentro. que va por dentro, que se va convirtiendo en, desgraciadamente, en un odio, porque somos seres humanos. Y entonces cuando yo me planteo y yo siento estos sentimientos que hay dentro de uno, cuando uno recuerda y cuando uno ve y los tienes enfrente, como me pasó cuando estaba en casa, entonces que uno dice, yo no tengo que perdonarte. No. No, porque tú no has hecho nada malo. Yo no tengo que dialogar con ustedes. No. Es más, para que surja un perdón tiene que haber un arrepentimiento. Nunca ha habido un arrepentimiento por parte de estos asesinos, Claro. dictadores. Si hubiese un arrepentimiento, eso nunca los va a exonerar de los crímenes y las injusticias que han hecho. Jamás. O sea que a lo que yo te pregunté, te sientes adolorida. Tienes un dolor por dentro que obviamente es lógico. Eso es algo que siempre va a estar. Ahora, lo importante es qué hago con él. Claro. Si me destruye o me fortalece. O sea, Es ver la manera que hago con ese sentimiento. Sí. Eso es lo importante. Lo usas para crecer. Y lo uso para crecerme. Qué bonito, Angélica, nos queda, en esta parte del programa nos quedan 2 minutos. Entonces te lo voy a dejar un poco para que le digas a los amigos oyentes cómo has quedado, porque yo te noto hoy más fuerte después de lo que tú nos cuentas. Pero dilo tú, porque tú eres la que tienes el dolor, la que tienes la experiencia, la que tienes una hermana presa en 1 minuto y de despedida. Sí. ¿Qué hace Angélica Garrido ante todo lo que ha vivido? Angélica Garrido no se permite autodestruirse, Angélica Garrido no se permite victimizarse ante tanta tristeza. No me he permitido ni tan siquiera llorar a mis muertos. ¿Por qué? Porque la lucha continúa. Porque la lucha continúa. Sí, bueno, tenemos que interrumpir porque el tiempo de la media hora terminó. Amigos de Cuba y su historia, el testimonio no puede ser más revelador. Le agradecemos a Angélica su presencia en Cuba y su historia, pero esta es la primera parte del programa, o sea, vamos a hacer una segunda parte, así que nos despedimos por el día de hoy y nos vemos el próximo domingo a las 4:30 de la tarde. Son 3 décadas de